Primera de Pedro, capítulo 4. Allí nos vamos a concentrar para continuar con esta serie de estudios que estamos llevando a cabo acerca de las epístolas, y en este caso lo que el apóstol Pedro nos dejó escrito por inspiración divina. Quería, antes de entrar propiamente en el capítulo 4, quisiera que ubiquen en el capítulo 3 rápidamente el versículo. Vamos a ubicarnos en el versículo 17 de ese capítulo 3. Dice, a ver, amén, si lo tienen. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La razón por la que leo esos tres versículos es porque acá en el capítulo 4 nosotros recordemos que la palabra, cuando fue revelada, fue escrita, fue encontrado en estos textos, no estaba dividida o seccionada por capítulos, versículos, sino que era todo un texto continuo. Entonces, si nos ubicamos en el capítulo 4, que es el que nos corresponde estudiar el día de hoy, fíjense que el primer versículo de ese capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ven que sí tiene como continuidad lo que el capítulo 3, versículo 18, 17, 18 y 19 muestra a lo que continúa diciendo el apóstol Pedro. Aquí lo que podemos ver es que el apóstol está siendo incisivo en algo que quiere que fijemos. Él quiere que nosotros fijemos algo que nos quiere mostrar y que nosotros fijemos un conocimiento de Cristo. Este pensamiento es cristocéntrico totalmente. Esta es la base del Evangelio. Amados, esta es la base del Evangelio. Comprender quién es Cristo y qué hizo Cristo. Y además de eso, no solo comprender qué pasó allí, sino qué tiene que ver eso conmigo. Ahora, ¿cómo me lo como yo? Ahora, ¿cómo lo digiero? Entonces, vamos a hacer una lectura en este momento. Yo les voy a indicar hasta dónde vamos a leer. Vamos a hacer una lectura continua de este capítulo 4 y hacemos esto en algún punto de la lectura. La lectura que vamos a hacer es una lectura pausada y comprensiva. Entonces, iniciamos allí en el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo me voy a permitir leerles ese mismo fragmento en la versión internacional. ¿Ok? Dice, por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, si quiere puede ir siguiendo la lectura usted, la mayoría debe tener versión Reina Valera del 60, pero quien tenga la versión internacional puede ir siguiendo la lectura. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y finaliza Pedro diciendo en esta porción, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Qué bueno, ¿verdad? La palabra del Señor, como el apóstol Pedro nos continúa dando una exhortación que viene perfectamente en hilación de pensamiento
con respecto al capítulo 2. Ahora fíjense, lo primero que nos llama la atención, que tenemos que mencionar acá, es lo que Pedro dice. Pedro dice que nosotros, así como Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Definitivamente, el fundamento del Evangelio, ya lo decía hace un minuto, el fundamento del Evangelio es comprender qué hizo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Las preguntas básicas que se hacen y se estudian en la comunicación social. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Okay? Y definitivamente en este capítulo nosotros vemos que están hablando de un Cristo que padeció, ¿verdad?, una sola vez por los pecados de todos. ¿Ok? Hermanos, hay que ser incisivo en esto. Cuando uno lee esto, uno dice, ok, yo tengo que comprender que Cristo murió, Cristo padeció y murió en su cuerpo humano. ¿Sí? En el cuerpo humano, en el cuerpo tal cual como lo tenemos usted y yo. Aquel cuerpo que asumió cuando nació en Belén. Es importante señalar lo que está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice que Él fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. Amados, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Él supo y sabe lo que es sufrir. Él lo supo y todavía lo sabe, lo que es sufrir. El Salvador nuestro supo y sabe lo que es sangrar. ¿Verdad que sí? ¿Sí está conmigo? ¿Está de acuerdo? Jesús supo y sabe lo que es llorar. También lo sabe. Jesucristo, el Mesías, su Salvador y el mío, supo y sabe lo que es tener un corazón quebrantado. También supo lo que es ser rechazado. También supo lo que es ser traicionado. Lo supo y lo sabe. ¿Okay? Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que Él fue un ser humano perfecto. En Él no se halló maldad ni pecado. ¿Okay? Pero aún así, Él experimentó la muerte física. Y también experimentó la separación. Cuando muere, experimentó la separación de su Padre. Sin embargo, así como estamos diciendo que Él experimentó todo esto, en ese sacrificio y en ese sufrimiento, Cristo puso fin a su relación con los pecados del hombre cuando murió en la cruz. Ese era el propósito, poner fin al pecado que estaba enseñoreado en la raza humana. Esa es la razón principal. Esa sería la respuesta de para qué. Puso fin al pecado. Él llevó el castigo de los pecados en su propio cuerpo. Aquí mismo el apóstol Pedro, siendo revelado por el Espíritu en el capítulo 2, cuando estuvimos estudiando el capítulo 2, en el versículo 24 el apóstol nos dijo lo siguiente: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y él dice, finalizando un poco lo que dijo el profeta Isaías: por su herida habéis sido sanados. Fue en su carne y en su cuerpo que Cristo pagó el castigo por los pecados del hombre. Esto nos lleva a decir lo siguiente: que Él no murió en pecado, ni tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado.
Él ocupó tu lugar. ¿Okay? Él ocupó el lugar de la humanidad. Él pagó el castigo, el precio por nuestros pecados. ¿Eso no le parece maravilloso? Eso es maravilloso. Nosotros tenemos que comprender eso. Esa es la razón de la persona de Cristo. Evidentemente no fue un profeta más. Ya lo estudiamos, ya lo comprendimos. Y todavía más maravilloso es comprender no solo que murió en la cruz, muriendo al pecado, ¿okay? Sino que, ¿cuál es el hecho más poderoso cuando decimos murió? Pero, así es, mucho más maravilloso es comprender que resucitó de los muertos, y cuando regresó de los muertos, lo hizo con un cuerpo glorificado. También adquirió un nuevo cuerpo, pero en esta ocasión un cuerpo glorificado. Y el Espíritu Santo hizo que Él volviera a la vida. Ahora, nosotros aquí tenemos que esforzarnos y desmenuzar esto para aplicarlo a nuestra vida. ¿Ok? Nosotros tenemos que destacar que Cristo puso este beneficio para nosotros. El versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 4 de Primera de Pedro, cuando dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esa palabra armados del mismo pensamiento, hay otras versiones que dicen que es ármense del mismo propósito, ármense de la misma actitud, ármense de la misma visión. ¿Okay? Y esta misma afirmación la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando se nos dice que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, un poco más adelante, en este mismo capítulo 4 de Primera de Pedro, el apóstol detalla cómo debe ser ese sentir para todo aquel que dice ser hijo de Dios. Porque si el apóstol dice: oye, comprendamos que Él padeció, y asimismo nosotros, vosotros, ármense del mismo pensamiento, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo claramente: comprendamos cuál fue el sufrimiento que tuvo Cristo, y si a nosotros que hemos muerto también al pecado a través de Cristo Jesús, armémonos también del mismo pensamiento de que si tenemos que sufrir por causa de Cristo, pues suframos. ¿Verdad? Ok. Fíjense que el versículo 2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol continúa diciendo que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en el cuerpo, y quien ha padecido en el cuerpo ha sido librado del pecado. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que cumplió la obra completa de la razón por la cual Él vino a la tierra. Pedro dice aquí que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, creo que el apóstol Pedro ha presentado de una manera muy clara, no se necesita mucha explicación para esto, de el tipo de prácticas pecaminosas, ¿verdad? Y llama mucho la atención que Pedro dice, pone en el mismo estatus estos pecados. Habla de concupiscencia, del que se embriaga, del que va a orgía, del que hace actos lascivos, del que idolatra. Es el mismo pecado. El mismo pecado. Y nosotros que hemos renacido por la palabra de Dios, si esto es así, nosotros hemos abandonado todas esas obras que acabamos de decir y cosas semejantes a ellas. Amados, fijemos esto en nuestro espíritu, no solo en el espíritu, fijémoslo en el alma y en el cuerpo. El Espíritu Santo de Dios, usando la revelación de su palabra,
Y una nueva naturaleza quiere decir que no va a vivir conforme al sistema del mundo. La ilustración bíblica de esta verdad, y que se utiliza mucho, es la parábola del hijo pródigo. Aquí hay una ilustración maravillosa para hablar de la naturaleza que tenemos. Narrada, ya sabemos, en Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32, conocemos esa parábola de aquel hombre que tiene sus dos hijos, pero hay uno de ellos que decide irse. El hijo pródigo fue a parar ¿a dónde? A una cochinera. Pero él era un cochino. ¿Qué era él? Él era un hijo, él era un hombre, un ser humano. Tenía padre. Él no era un cochino. Él tenía la naturaleza de su padre, que vivía, ¿dónde vivía ese papá? En su casa, en una hermosa mansión, en un lugar con todas las comodidades. Y como aquel joven tenía la misma naturaleza de su padre, no le gustaba comer la comida de aquel lugar miserable de la cochinera. A él no le gustaba comer los desperdicios de la comida de los cochinos. Estaba acostumbrado a comer ¿qué? Manjares, los mejores platos, ¿verdad que sí? Caviar, dice José, sentado en una mesa muy bien servida, con pulcritud y limpieza. Él no tenía nada en común con los cochinos. ¿Y por qué no tenía nada en común con los cochinos? Porque él poseía la naturaleza de su padre. Esta porción revelada nos dice que ahora nosotros estamos identificados con Cristo. Y como tenemos la naturaleza de nuestro Padre, de Cristo, nosotros no tenemos nada en común con el mundo. Nosotros ya no estamos para comer en una cochinera. Nosotros no pertenecemos aquí a este mundo. Nosotros no tenemos la naturaleza del mundo. Nosotros no nos regimos ni reaccionamos como reacciona el mundo. Nosotros reaccionamos con la naturaleza que hemos recibido. Una naturaleza nueva. Hechos nuevos en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y experimentamos un nuevo nacimiento espiritual, el Espíritu de Dios nos bautiza, es decir, nos une a Cristo y nos identifica con Cristo. Y ahora a nosotros nos toca permitir que esa forma de pensar, que ese sentir que está en Cristo, esté también en nosotros. ¿Ok? ¿Sí están conmigo? ¿De acuerdo? Entonces alguien podría preguntar, bueno, ¿puede un creyente hacer esto o aquello? Quizás lo haga una vez. Pero si vive en ese pecado, entonces algo está muy mal. ¿Ok? Un hijo de Dios con una nueva naturaleza anhela complacer a su Padre. Anhela las buenas cosas. Entonces fíjense, Pedro aquí nos muestra en la palabra, maravillosa palabra que dice, nos ubicamos allí en el capítulo 4 y vamos, fíjense que el versículo 4 dice, a este les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros en otro tiempo que hacíamos cosas semejantes a lo que menciona aquí la palabra, nosotros no nos tenemos que extrañar que ellos digan, ay, pero tú sí eres aburrido, ay, pero tú sí eres aburrida. O peor aún, aquellas personas que de alguna forma fueron bastante elocuentes en el mundo, hicieron muchas cosas elocuentes, y cuando llegan al Señor, entonces los que están más cerca de él dicen, ah, no, porque ahora tú te la das de santo. Porque ahora tú te la das de santa. ¿Y será que es que no las damos de santos? Es que somos santos.
en una fiesta y entonces los amigos del pastor le dicen: nosotros sabemos que tú no vas a ir a la fiesta porque tú eres santo y nosotros somos pecadores. ¿Verdad, pastor? Esa experiencia que le ha servido para ilustrar la importancia de conocer la identidad, dónde estoy parado. El pastor dijo: es que yo voy. Y esa noche se echa esa rasca de Pepsi-Cola, que dicen los amigos: no, Nelson se emborrachó, pero tomando Pepsi-Cola. Porque él sí comprendió que era santo. Y si tenía que tomar Pepsi-Cola, pues tomaba Pepsi-Cola. Y eso no significaba que no podía compartir con sus amigos que ellos mismos decían que eran pecadores. No era que el pastor le decía: ustedes son una cuerda de pecadores. Era ellos mismos: nosotros no somos pecadores. Se autodenominaron pecadores. Entonces, Pedro está diciendo: nosotros podemos vivir exactamente esa misma experiencia. Jesús no vivió esa experiencia. Ese no es el sufrimiento al que se refiere la palabra. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro día a día, a nosotros nos parece que si nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo nos dice, nos rechaza y nos dice: no, es que ahora como tú eres santa, no me hables. A nosotros se nos cae el mundo. Nosotros decimos: no, oren por mí. Amados, ese no es el sufrimiento al que se está refiriendo aquí la palabra. Me dejaste en visto, te escribí, me dejaste en visto, te bloqueo. Sufrimos por eso. Está bien que si usted y yo queremos sufrir por eso, suframos por eso. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, en el versículo 6, dice que nosotros tenemos que sufrir por causa de Cristo. Es otro nivel de sufrimiento. Por eso les estuve diciendo en el principio de la clase lo que Cristo sufrió. Sufrió el oprobio del pecado, sufrió la separación con el Padre, sufrió el rechazo, sufrió lo que significaba llevar a cuestas el pecado de la humanidad, la muerte misma. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pedro nos dice aquí que nosotros tenemos que sufrir, pero como Cristo. Porque el que está en Cristo, identificado con Cristo, también vive los mismos y padece los mismos sufrimientos, identificado con Cristo. Bueno, en esta porción que leímos, por supuesto, hasta el 11, Pedro también dice que hace una exhortación diciendo que, bueno, que al que el Señor le ha dado dones para hablar, que lo haga, que lo administre bien, que sea buen administrador, que enseñe, que hable. El que tiene el don de servicio y pueda ser hospitalario, pues reciba en su casa, abra. Y nos da una recomendación a todos. Nos dice: ámense. Habla del amor. Y dice: ámense los unos a los otros con amor entrañable. Ámense. El amor allí, porque dice el apóstol, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, hermanos, el amor hace que se cubra multitud de pecados. Ahora vamos a leer en el versículo 12. Vamos a leer, yo voy a permitirme leerles en la versión internacional. Permítanme un segundito. Muy bien, entonces en el versículo 12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Continúa diciendo: si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, mira lo que dice el apóstol: sin embargo, si sufren
que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que le llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, ojo allí, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien lo creó, pues Él nunca les fallará. Qué claro el apóstol Pedro aquí. ¿No les parece? Dice, no se sorprendan que tengan pruebas, que tengamos pruebas. Y si hay alguna duda del momento, él dice, bueno, si ustedes están atravesando por alguna cosa, no les suceda que ustedes estén pasando situaciones difíciles. En cambio, me gusta porque el apóstol Pedro aquí muestra cuál es el resultado de ese sufrimiento. Porque, ojo, no es solamente decir, bueno, sí, vale, tenemos que sufrir, pero ya va, hay una recompensa, hay una alegría que nos espera. Y él lo dice claramente allí, alégrense mucho, porque estas pruebas nos hacen ser participantes con Cristo. Y si nosotros estamos participando con Cristo en las pruebas, pues también vamos a participar de Él cuando reciba en la gloria celestial todo lo que va a recibir y todo lo que va a hacer. ¿Verdad? Entonces sufrimos, pero al mismo tiempo estamos alegres porque sabemos que hay una recompensa en Cristo. Fieles a aquel que nos llamó. Y no sufrimos en vano. Hay una gloria que nos espera. Hace poco en la clase de la escuela de los que se preparan para bautizar, le decían que nosotros aquí estamos entrenándonos en el trabajo que nosotros vamos a tener en la eternidad. En la eternidad, donde sea que vayamos a pasar la eternidad, donde sea que la vayamos a pasar, nosotros estamos entrenándonos. Ciertamente, con seguridad lo digo, vamos a tener una eternidad en bendición para todos aquellos que han confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Todo lo que hacemos eso, vamos a vivir una eternidad en bendición. Y en esa eternidad vamos a tener mucho trabajo. Y aquí nosotros estamos practicando. Entonces a lo mejor vamos a ver, no sé tampoco si nos veremos, si nos conocemos. Eso es irrelevante. Lo más importante es gobernar con Cristo. Lo más importante es hacer la justicia que dice Dios que es justa. Lo que verdaderamente es justo. ¿Sí? Y el apóstol Pedro hace aquí una exhortación. Él dice, bueno, él sigue diciendo que si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Reina Valera dice, son bienaventurados porque llevan el nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros tenemos, si predicamos, hablamos de Cristo y no hay una reacción en el mundo incluso físico, es que hay que revisarnos. Por eso, ¿por qué nos sorprendemos cuando vamos al hospital y no nos dejan entrar? Que quizá no nos podemos sorprender. No nos podemos sorprender. Porque esa es la reacción del mundo que quiere que nosotros nos prediquemos. Pero ¿cuánto podemos pasar? Ese uno va y dice lo que tiene que decir. Y los que estamos afuera, los apoyamos.
que parar. ¿Ok? Porque somos bienaventurados, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Ahora, dice el apóstol Pedro, y me gusta mucho, él dice, sin embargo, si sufren, yo sufro mucho, pero hermana, ¿cómo te sufro? Porque es que, lo que pasa es que había una situación y yo me metí en esa situación y yo quise mediar allí. ¿Quién la llamó, hermano, para que mediara allí en esa situación? No, o sea, yo, claro, soy cristiana, tengo principios, yo no podría permitir que la cosa allí se devolviera. No, pero ¿quién la llamó, hermano? No, o sea, nadie. O sea, el Señor me manda, pues, que yo vaya. No. Si usted se metió en un problema sin que nadie la llamara, fíjate lo que el apóstol Pedro dice. Estás sufriendo porque te metiste en un asunto ajeno que no era de tu incumbencia ni de mi incumbencia. ¿Estoy sufriendo por eso? Me tengo que revisar. Yo no estoy sufriendo por causa de Cristo, porque yo estoy hablando de Cristo. Estoy sufriendo porque me metí en un chisme que no era mío. Una cosa que no era mía, que no me convenía. Metiéndome en asuntos de matrimonio, de gente que tiene situaciones familiares. ¿Quién te llamó para eso? Y fíjense lo que el apóstol dice. Oye, ¿están sufriendo? Bueno, que no sea porque mataste, robaste, ultrajaste. ¿Sí? Eso no significa que nosotros no vamos a interceder a Dios por una persona que, mató a otra, está en la cárcel, está pagando lo que hizo, y nosotros, estamos intercediendo y lo estamos ayudando, porque, le ayudamos a su manutención, a visitarle, a darle palabras de fe y de esperanza, decirle que su fe, que él puede salir de todo eso y que ahora puede arrepentirse y hacer lo que es correcto. Pero que ese no es el sufrimiento el que Pedro dice. Estoy sufriendo porque yo estoy aquí en esta cárcel solo, nadie me visita, yo maté a 50, pero nadie me visita. No, ya va. O sea, ¿verdad? O alguien que roba, o el que tiene malas mañas, o el que está involucrado en actos sexuales que son, o sea, que está en fornicación, por ejemplo. Entonces aquí, no lo digo yo, lo dice Pedro, él dice, oye, no sea porque estás sufriendo por matar, robar, causar problemas o someterte en asuntos ajenos, pero en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano, porque tú estés predicando, tú y yo estemos hablando de Cristo, estemos hablando de que el único camino, verdad y vida es Jesús, que Cristo es el Salvador, y que si alguien, por ejemplo, dice, no, es que esto se lo llevó quien lo trajo, no, esto es tierra bendita, ese es mi trabajo. Sí, tú siempre diciendo esas cosas. Bueno, eso es lo que la palabra me dice que yo debo decir. Y eso, es más, lo que está dentro de mí es lo que tiene que salir. Lo que está dentro de mí, yo no me tengo que forzar para decirlo. Eso tiene que fluir de mí porque eso está en mí. ¿Verdad que sí? Eso está en usted y está en mí. Bueno, finalmente, ya finalizando, el apóstol dice que ha llegado el tiempo del juicio. En el versículo 17, ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, fíjate que el apóstol dice, oye, qué terrible debe ser que comenzando el juicio, al primero que va a juzgar es al de la casa. Y Pedro ya visualiza, Pedro ya dice, wow, qué difícil lo tendrá el que no reconoce a Jesucristo, a la palabra del Evangelio, a esta locura de Evangelio que predicamos, porque imagínate si con nosotros nos va a juzgar de acuerdo en todo lo que tengan que juzgar, cuanto más en aquel que no se arrepiente y no confiesa el nombre de Jesús. Finalmente, en el versículo 19, finaliza allí el apóstol diciendo, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, hermanos, hay una manera de sufrir que agrada a Dios, el sufrimiento agradable, y hay otra manera de sufrir en la que no agrada a Dios. Entonces hay que revisarla. Dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, el ánimo que le dice el apóstol aquí es, sigan haciendo lo correcto
y confíen su vida a Dios. Aquí el apóstol está dando una exhortación y una palabra certera a todos aquellos que dirigió esta carta y obviamente a nosotros. Él nos dice, estamos sufriendo por causa de Cristo. Miren, siga haciendo lo correcto y confiemos nuestra vida a Dios. Él es el que nos creó y Él nunca nos fallará. Tenemos que tener la seguridad plena de que Él nunca nos ha fallado, ni nos va a fallar, ni nos fallará jamás. Jamás. Él es fiel a lo que ha prometido. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo. Inclina su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a comprender y a fijar en nuestro espíritu esta palabra que hemos recibido en la mañana de hoy. Haznos comprender toda la dimensión del sufrimiento que tú obtuviste por nuestra causa y que ese sufrimiento tuvo una recompensa. Actualmente, en tu cuerpo glorificado, estás a la diestra del Padre. Y te fuiste y nos dejaste al Espíritu Santo de Dios para que nos ayudase y nos dirigiera a hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y poder comprender en dónde estamos, qué estamos haciendo y si estamos sufriendo, ¿por qué estamos sufriendo? Haznos comprender la bienaventuranza de lo que significa sufrir en medio del Evangelio, sufrir por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacer viva esta palabra y, por supuesto, Señor, a animarnos los unos a los otros en amor fraternal, compartiendo los unos con los otros, dándonos amor sincero y fraternal. Ayúdanos que nuestro amor sea perfeccionado cada día más en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.